Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este miércoles 10 de septiembre, queridos amigos, la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas, capítulo 3 del 1 al 11. Hermanos, ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las obras celestiales y no en las de la tierra, porque ustedes han muerto a su vida y allí está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es la esperanza de ustedes, entonces ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. Queridos amigos, qué linda la palabra del Señor que nos invita verdaderamente a dar pasos importantes como cristianos, en la medida en que nosotros entendemos que somos resucitados, es decir, nuevas personas por la gracia del Señor que ha resucitado Él primero y que nos ha dado por gracia del bautismo el ser hijos de Dios, es decir, el ser hijos resucitados. Busquen las cosas de arriba. UPA y Seina, queridos amigos, todo aquello que es superficial, todo aquello que es simplemente mundano, todo aquello que nos alejan de los objetivos esenciales y fundamentales de nuestra vida, todo aquello que nos alejan, queridos amigos, de lo que nos lleva hacia el encuentro personal y profundo con Dios. Miren y busquen las cosas de arriba. Y después, queridos amigos, sobre todo, nos va diciendo que si nosotros seguimos simplemente detrás de las cosas superficiales, esto provoca la ira de Dios sobre los desobedientes. Ustedes mismos se comportan así y se comportaban en otro tiempo, viviendo desordenadamente. Pero ahora es necesario que acaben con todo lo que es, dice, la ira, el rencor, la maldad, las injurias, las conversaciones groseras, etc. UPA dice entonces, queridos hermanos, busquemos las cosas de Dios, porque eso se tiene que manifestar entre nosotros para que tengamos una familia, una sociedad que irradie la presencia de Dios, el reino del Señor. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.